Buenos días, todos y todas. Nos place estar en la presentación del informe El trabajo tiene rostro de mujer, análisis y debates pendientes sobre las condiciones laborales con perspectiva de género en Colombia, una iniciativa liderada por la Corporación Voces por el Trabajo, con miras a situar las diferentes reflexiones, debates, conversaciones, posturas políticas alrededor de la relación género-trabajo en el país, desde la perspectiva y experiencia de las mujeres. En este informe recogemos por parte de la Corporación Voces por el Trabajo una polifonía de voces que comprenden lideresas sindicales, defensoras de derechos humanos, educadoras populares, representantes y trabajadoras del gobierno del cambio, un un cúmulo de mujeres se reunieron en este proceso precisamente para que pudiéramos hablar de cuáles son esos debates pendientes desde una perspectiva que no es solo estrictamente académica, sino que también busca situar un debate político alrededor de qué es eso que nos está hablando sobre la relación género-trabajo, pero también cuáles son las condiciones laborales específicas de las mujeres en los contextos laborales. Alrededor de las personas que escribieron en este informe, vamos a hacer un breve recuento de sus autoras. También posteriormente vamos a hacer algunas preguntas alrededor de las personas invitadas a la rueda de prensa, también siendo estas algunas de las autoras que participaron en, en el informe. Y bueno, vamos a tener una conversación alrededor del contenido del mismo. Lo primero es que el informe tiene una división que comprende una editorial escrita, liderada por las voces de las mujeres de la Corporación Voces por el Trabajo, valga la redundancia. Esta editorial funciona como un manifiesto alrededor de cuáles son las apuestas que tenemos precisamente en el trabajo que realizamos desde la corporación, en ese hablar, conectar una perspectiva de género con la experiencia de los contextos laborales, y no solo esto, sino también con los estudios sobre el trabajo. Y esta editorial funciona como una suerte no solo de presentación del informe, más que esto es un manifiesto, una postura política alrededor de que por lo menos en la corporación Voces por el Trabajo tenemos la intención de no hablar estrictamente de género como si fuera un agregado más para hablar de condiciones laborales, sino que en realidad esto atraviesa nuestro quehacer y todas las condiciones laborales, ¿no? Cada que se habla de trabajo en gran medida también debería hablarse de género. Posteriormente, el informe plantea en su primer capítulo, en autoría de Erika López y mi persona, un análisis de datos macrolaborales de la última década con perspectiva de género. En estos datos se busca presentar un poco cuáles han sido las transformaciones alrededor de lo que ha sucedido con estas tasas clásicas en las que se suelen leer el trabajo en Colombia: tasa global de participación, tasa de ocupación, tasa de desempleo, personas ocupadas por población, por ramas de actividad económica, condiciones laborales en ramas de actividad feminizadas. En el segundo capítulo, que se titula de Reformas y Derechos, transformaciones culturales necesarias para la construcción de una sociedad que cuida, tenemos una reflexión alrededor de qué ha pasado en la economía del cuidado y esa construcción cultural, pero con una, digamos, experiencia fáctica sobre la vida de las mujeres y el uso del tiempo, que se realiza por parte de Francis Corrales, también socia de la Corporación Voces por el Trabajo. Continuamos con las voces y las acciones de las mujeres sindicalistas que fortalecen la democracia. Aquí tenemos la representación de la compañera de la CUT, Dori Copera, y con ella hay toda una reflexión alrededor de qué sucede con la participación de las mujeres en los ámbitos sindicales y por qué esto fortalece la democracia. Continuamos con un capítulo que habla sobre mujeres y economías populares en Colombia y un acercamiento alrededor de una discusión, un debate que tenemos pendiente, y es cómo las mujeres están sosteniendo en gran medida la economía popular en Colombia a partir no solo del trabajo en cuidados, sino del trabajo que relacionan a diario. Capítulo escrito por Cristina Amariles, que no se encuentra en la rueda de prensa, pero por supuesto tiene la colaboración en este proceso. Y por último, tenemos un capítulo dedicado a cuáles han sido los avances en la política de género y derecho de las mujeres en el mejoramiento de las condiciones de trabajo
en el gobierno del cambio. Y en todo este proceso, ¿cuáles han sido los avances también que han habido desde el Ministerio de Trabajo, eso liderado por Magda Albert? Siendo esta una descripción rápida del informe, pasamos entonces a dar una presentación de las personas que van a participar en la presentación del mismo, ¿no? Y de alguno de estos capítulos vamos a tener una conversación sobre esto. Lo primero sería darle la apertura a la compañera Dorica Pera. Dorica Pera es secretaria de la Mujer de la Central Unitaria de Trabajadores. Y bueno, es una representación sumamente importante para nosotros en el informe, porque también es traer esta experiencia sindical y lo que ha sucedido alrededor del debate de mujeres y organización política alrededor del trabajo en Colombia, un referente de suma importancia. Bueno, lo primero, Dori, bienvenida a esta presentación. Y empezamos con una pregunta como que para nosotros es vital en este ejercicio, y es, ¿por qué es pertinente en la actualidad hablar de una perspectiva de género, situando la experiencia de las mujeres en el ámbito laboral y sindical en Colombia? Bueno, primero que todo agradecer a Voces del Trabajo por el espacio que le brinda la Central Unitaria de Trabajadores y al Departamento de la Mujer y a través de él dar nuestro punto de vista de la importancia de la perspectiva de género en el mundo del trabajo. Yo diría varias cosas. La primera de ellas es que hablar de perspectiva de género es transformar ese mundo binario en que se ha mirado el trabajo. Eso implica reconocer nuevas identidades, reconocer las mujeres trabajadoras y también las apuestas que hay allí por las conquistas de derechos de hombres también que están en el mundo del trabajo, ¿cierto? Quisiera decir que después de pospandemia hay unas nuevas lógicas del trabajo y unas nuevas formas de contratación que hoy realmente nos plantean que es importante indagar sobre las discriminaciones reales en materia salarial, en el acceso al empleo y en la conciliación entre familia y trabajo. Esto es muy importante porque esto nos hace pensar y retomar algunas cosas y algunos enfoques que tiene la reforma que plantea el gobierno del cambio con relación a estos puntos. Pero también cuando hablamos de perspectiva de género en el mundo del trabajo, vemos la importancia de reconocer que hay unas discriminaciones estructurales en el mundo del trabajo y que es muy importante que las mujeres tengan igualdad de oportunidad, donde se evidencie la disminución de las brechas salariales y el acceso al trabajo, que es muy importante. Porque el acceso al trabajo está mediada por los roles sociales y culturales que nos ha impuesto la sociedad y la cultura, valga la redundancia, pero que nos ubica en una forma de contratación y en unos sectores económicos productivos que en su mayoría tienen precarización laboral. Entonces, sí es importante hablar en el mundo del trabajo de esto y fundamentalmente también porque nos toca un tema muy importante que es el acoso laboral y sexual a los que hemos sido sometidos muchas veces las mujeres. Y por qué también es importante hablar también de la perspectiva de género y en el mundo del trabajo y en el mundo sindical, porque uno de los elementos fundamentales es que el sindicalismo hace parte de la sociedad civil y al ser parte de la sociedad civil fortalece las organizaciones sociales y la democracia. Esto quiere decir que nosotros como parte del movimiento sindical tenemos que garantizar los derechos que las mujeres trabajadoras tienen por la dignidad humana, es decir, pasa las condiciones laborales y la equidad de género en el centro también de los derechos humanos. Y esto es muy importante porque pone a discutir el lugar del impacto de las políticas públicas, de los patrones culturales y las transformaciones reales de la sociedad. Entonces, hablar de la perspectiva de género es reconocer las transformaciones sociales y la necesidad del fortalecimiento de la democracia en este país.
y por supuesto el ejercicio de la ciudadanía que tenemos nosotros. Muchísimas gracias, Dori, por esa reflexión. Hay otra pregunta que creo que dejas en punta y que me gustaría hacerte aprovechando también bueno, la presentación del informe y que estás acá con nosotros. Y tiene que ver con ya no solo, digamos, en términos de la importancia que esto tiene para el grueso de la sociedad en Colombia, sino también alrededor de la experiencia sindical que es tu fuerte, ¿no? Del cotidiano y de representación. Me queda la pregunta de cuáles son los principales retos de la participación de las mujeres en materia sindical, cuál es un poco el estado de la cuestión, pero también me gustaría que nos explicaras en la defensa de derechos laborales, en la defensa de la organización, alrededor de lo que sucede con las condiciones laborales en el país, cuáles crees que son como los retos también, por supuesto, los avances que hay al respecto en este momento en el país. Bueno, yo quisiera partir diciendo que una de las expectativas y de los retos que hay hoy va en dos sentidos. Uno, lo que puede hacer el movimiento sindical hacia afuera y otro, lo que puede hacer el movimiento sindical hacia adentro. Esos son dos retos grandes. Entonces, a nivel de los retos internos, creo que es fortalecer los liderazgos femeninos y su participación en los cargos de decisión. Creo que esa es una de las apuestas que tiene la Central Unitaria de Trabajadores en su séptimo congreso y octavo congreso ordinario, séptimo de la mujer, porque consideramos que la participación política permite disminuir las desigualdades estructurales que existen en la sociedad y también en el sindicalismo, porque nuestro sindicalismo es un sindicalismo muy patriarcal y por lo tanto si las mujeres no accedemos a los espacios de decisión, no tendríamos posibilidades de poner temas fundamentales en la construcción de lo que significa ser mujer trabajadora. Y esto implica necesariamente ponernos en términos de discusiones que van mucho más allá de solamente ser mujer, sino qué implicaciones tiene ese sujeto de derecho que somos las mujeres y por lo tanto las negociaciones colectivas tendrían que tener un enfoque de género. Y eso nos va a permitir a nosotras en el mundo del trabajo poner temas necesarios y fundamentales que hoy no contamos, a pesar del esfuerzo que ha hecho este gobierno por la negociación en la mesa estatal de género, que creo que es un avance significativo. Consideramos que debe ser también ampliado y visto en las negociaciones colectivas en otros espacios, sobre todo en la empresa privada, ¿cierto? Y un tema muy importante es reconocer cómo esa negociación colectiva también tiene que ver con el acoso sexual y laboral que existe en el mundo del trabajo y la necesidad de que se ratifique el convenio 190 para que tenga realmente una armonización entre la norma internacional y la norma nacional, porque consideramos que la ley 1010 lo que hace es revictimizar a las mujeres cuando hacen este tipo de denuncias, ¿cierto? Eso digamos que es el reto interno y la necesidad de que más mujeres avancemos a los cargos de dirección en nuestra estructura sindical. Hacia afuera, es importante reconocer las políticas públicas que existen, los retos que el mundo sindical tiene, no solamente en el mundo del trabajo, sino en la incidencia que puede tener en la estructura de la sociedad. Como nosotros también tenemos un ejercicio de incidencia y podemos visibilizar las contradicciones que existen al interior de la sociedad en la lucha por las conquistas de las mujeres trabajadoras que aún en apariencia eh, son equitativas con los hombres, pero si realmente vemos las diferentes investigaciones y análisis, comprendemos que las desigualdades y la precarización en que estamos las mujeres en el mundo del trabajo a nivel general es muy amplio y la necesidad que desde la CUT realmente se tenga mayor incidencia en esas políticas públicas que afectan a la sociedad colombiana en general y particularmente a las mujeres. Muchas gracias, Doris, por ese balance. Y creo que hice un cierre sumamente importante con el capítulo que sigue y la presentación que sigue,
porque uno de los hallazgos del informe, que más que hallazgo es algo que, de lo que se viene hablando, pero de lo que poco se ha escrito y también lo encontramos a la hora de pensar este proceso, tenía que ver con que usualmente las condiciones de precarización laborales y las maneras de medirlo a partir de información estadística registraban que las mujeres concentran en gran medida esta precarización en relación a los hombres en el país. Y precisamente para darle esta entrada a la compañera Erika López, socia de la corporación Voces por el Trabajo, socióloga y educadora popular, me gustaría hacer esa pregunta de manera directa a Erika. Erika, si uno hiciera una revisión en la última década de datos macrolaborales con perspectiva de género y a partir de precisamente situar la experiencia de las mujeres en este contexto, ¿qué sería un poco lo que encontramos? ¿No? Como que si cogemos la última década, analizamos tasa global de participación, tasa de ocupación, tasa de desempleo que encontramos, dónde se encuentran las mujeres, por ejemplo, en términos de rama de actividad económica y cuáles son las condiciones de esas ramas de actividad económica en términos de empleo. Y por último, ¿qué encontramos alrededor del trabajo feminizado en Colombia? Cuéntanos un poco en este análisis cuáles fueron como las discusiones, los debates, por supuesto tu postura al respecto. Y bienvenida. Vale, Jan, muchas gracias por esa bienvenida y gracias también a Doris a Dori por esa introducción que nos hace frente a la participación precisamente de las mujeres en el mundo del trabajo y en el mundo sindical. Bueno, frente a tu pregunta de qué podemos decir frente a esta revisión de datos macrolaborales en los últimos 10 años, iniciar con que el grueso de las mujeres en Colombia presentan una serie de dificultades mayores que los hombres para acceder al empleo. Y esto pues ya de entrada nos genera un reto importante porque, digamos, esta última intervención, esta última idea también que nos deja Doris un poco frente a cuáles serían los retos en el sindicalismo, para las mujeres, parte de esto. Si hay menor acceso al empleo, pues también vamos a tener muchas más barreras para poder desarrollar liderazgos en el ámbito sindical. Entonces, en este sentido, digamos que no sé si se está proyectando la presentación, ¿me confirman? Sí, se está proyectando. Ok, entonces, les estaba mencionando a estos retos que en general en el análisis que realizamos para la última década entre el 2012 y el 2022, podemos encontrar entonces que existen una serie de barreras, obstáculos para que las mujeres lleguen al empleo y que una vez se encuentran insertadas en el empleo, pues van a presentar otra serie de dificultades en lógica de las condiciones laborales, que como ya lo han mencionado ustedes, pues nos ubicamos en sectores que son ampliamente precarizados y que también tienen una dificultad enorme frente a la informalidad. Entonces, en este sentido, digamos que una de las conclusiones a las que llegamos es que en esta última década las brechas de género en el acceso al empleo, en la informalidad, en la precarización laboral, incluso en el desempleo, como lo vamos a ver en un momento, se mantienen, se han sostenido. Y esto es problemático porque, digamos, en torno, por ejemplo, a una cifra como el desempleo, vemos que se sostiene, vamos a ver en un momento, vemos que se sostienen en este periodo de estudio. Y eso nos habla entonces de que no se ha generado en realidad nuevos puestos de trabajo para las mujeres. Tenemos un indicador que se sostiene y que de alguna forma nos habla de una suerte de estancamiento de esta situación para las mujeres. No porque no hayan medidas y acciones de parte del movimiento de mujeres desde diferentes esferas de la sociedad, sino porque también existe una suerte de resistencia frente a esto en lógica de los estereotipos de género, digamos, que se mueven en nuestra sociedad. Otro elemento que encontramos es precisamente lo que mencionaban los sectores de la economía donde se ubican principalmente las mujeres, presentan unas condiciones laborales mucho más precarias. Acá queremos hacer énfasis, por ejemplo, en el sector de las actividades de los hogares que fungen como empleadores y allí vamos a ver cómo estas condiciones laborales de las mujeres, donde es un sector en el que el 93% de las personas que se emplean allí son mujeres, vamos a ver cómo la desprotección social, temas de ingresos laborales se van a ver, digamos, menguados para las mujeres, aunque sea un sector donde predominan ellas.
Digamos, un tercer elemento está en lógica de, como ya lo mencionaba, de la informalidad que afecta de manera desproporcionada a las mujeres, pero que además existe un elemento clave también en lógica de estos estereotipos y estos roles de género que se suelen, digamos, reproducir en nuestras relaciones cotidianas y en el mundo de trabajo, y tiene que ver con el tiempo que destinan hombres y mujeres a las actividades de cuidado y actividades domésticas no remuneradas. Y la encuesta nacional de usos del tiempo nos ha dejado, digamos, un balance de esto para el 2021, que es la última versión con la que contamos, y nos plantea que las mujeres han incrementado entre el 2017 y el 2021, que fue la crisis desatada por el COVID-19, incrementaron el tiempo destinado a estas labores en 52 minutos en promedio al día, versus una reducción de los hombres de 13 minutos en promedio al día en este mismo periodo. Acá entonces lo que nos está planteando de alguna manera esta cifra es que en tiempos de crisis las mujeres terminamos asumiendo nuevamente estas labores domésticas y de cuidado no remuneradas, aumentando el tiempo que se dedican a estas, limitando a su vez el acceso al empleo para las mujeres, porque deben entonces sortear tanto este trabajo doméstico no remunerado en sus propios hogares, como buscar también las fuentes de ingreso por fuera de su hogar para resolver sus necesidades. Entonces, vemos cómo esto nos va situando en desventaja. Si podemos avanzar, por favor, en la presentación. En esta presentación estamos viendo cómo la tasa de ocupación que mide entonces esa relación entre la población que efectivamente está ocupada y la población en edad de trabajar, vemos cómo para las mujeres esta tasa de ocupación se ha sostenido en la última década, digamos, iniciando en el 2012 con el 48,9%, era la tasa de ocupación para las mujeres, y para el 2022 vemos cómo esta tasa registra un número de 44,4%, lo que nos habla entonces de este estancamiento que les he venido mencionando, que si bien en el 2020 vemos este pico en la caída de la tasa de ocupación, pues vemos como para las mujeres esto fue aún más grave. En adelante, desde el 2020, hemos visto cómo se ha ido recuperando, digamos, puestos de trabajo. Sin embargo, para las mujeres esto ha sido mucho más difícil, esta recuperación de los empleos. Además de esto, pues como les mencionaba, el tema de la economía de cuidados sigue siendo una situación problemática, entonces, para que las mujeres puedan acceder en libertad pues, a estos empleos. Si podemos avanzar, por favor. Bueno, frente a la tasa de desempleo, como les mencionaba hace un momento, nos llama profundamente la atención que esta tasa de desempleo para las mujeres ha permanecido por encima de los 2 dígitos sin cambios significativos en la última década. Como vemos en el gráfico, las mujeres en el 2022 registraron una tasa de desempleo del 10,6%, en contraste con los hombres que para este mismo año fue del 8,1%. Y en 2022, luego de atravesar también esta crisis pues, desatada por el COVID, vemos cómo la tasa de desempleo para las mujeres se ubica en el 11,2% y para los hombres se ubica en el 9%. Vemos cómo, aunque se ha recuperado efectivamente también el desempleo desde el 2020, pues lastimosamente las mujeres no han logrado registrar una cifra cercana o menor al desempleo que se registró hace una década. Por lo que insistimos, evidenciamos entonces una suerte de estancamiento de la situación de las mujeres en el mundo del trabajo. No vemos que se estén generando pues, mayores empleos o lugares de trabajo para las mujeres. Y tenemos un elemento entonces que agrava esta situación y es el asunto entonces de la precarización laboral. Y acá entonces les invito por favor también a pasar la presentación, donde vemos que las mujeres se ubican de manera diferenciada en unas actividades económicas que las lidera el comercio al por mayor y menor,
la industria manufacturera, los servicios de salud humana, los servicios de administración, servicios administrativos y de apoyo, y actividades de hogares en calidad de empleadores, mientras que los hombres pues se ubican en otras actividades, principalmente la agricultura, el comercio, el transporte, el almacenamiento, la construcción y la industria manufacturera. Vemos entonces cómo en esta distribución por sectores, vemos también claramente cómo los roles de género también influyen acá, donde las mujeres están principalmente en las actividades de servicios cercanas a las actividades de cuidado y de servicio doméstico. Y por favor, si podemos pasar a la siguiente presentación, vamos a ver entonces que en un sector feminizado, como es el de las actividades en hogares empleadores, esto es, las trabajadoras y trabajadores domésticos, vemos cómo en términos de ingresos promedio, de salario promedio al mes, aunque este sea un sector principalmente de mujeres, el 93% para 2022 de las personas empleadas en este sector son mujeres, vemos cómo la brecha salarial pues, es amplia. Entonces, en el 2022, un hombre de este sector estaba ganando en promedio al mes 1.037.500 pesos versus una mujer que del mismo sector ganaba 760.000 pesos mensuales. Esto nos está hablando de una brecha salarial aproximadamente de 277.000 pesos, y aunque estamos hablando de un promedio general para el sector, llama la atención que siendo este sector ampliamente feminizado, sigan siendo los hombres quienes devengan mayores ingresos en este sector. Adicionalmente, pues, en términos de las condiciones laborales del sector de hogares empleadores, del trabajo doméstico, vemos cómo el 33% de las personas ocupadas en este sector en el 2022 se encontraban afiliadas al régimen contributivo. Esto es problemático porque nos está diciendo que la mayoría de personas del sector o no están afiliadas al sistema de salud o lo están bajo el régimen subsidiado, y esto impide, por ejemplo, que las personas puedan acceder a licencias, a incapacidades médicas remuneradas en vista de que se están por fuera de este sistema de salud contributivo. Para finalizar, quisiera mencionar estos últimos datos que creo que nos da una idea también de la complejidad, por ejemplo, de condiciones laborales de este sector, y tiene que ver con la afiliación ARL, donde solo el 18% de las personas empleadas en el sector en el 2022 estaban afiliadas a una ARL, y esto es aún más problemático, y es que el 80,6% de las mujeres, de las personas empleadas en este sector, no se encuentran afiliadas a un sistema de pensiones, lo que nos habla de una desprotección, no solamente en el momento en el que realizan su trabajo, sino también para, digamos, la posibilidad de acceder a una vejez digna. Dejaría por acá, creo que me robé unos minutos, discúlpenme compañeras, entonces por acá quedo atenta. No te preocupes por el tiempo. Estamos bien en ese sentido. Sin embargo, bueno, recojo algunas reflexiones alrededor de esto que nos plantea Erika, que consideramos sumamente importante. Lo primero, entendemos también que Colombia experimenta un contexto de transición alrededor de cómo se está empezando a tratar el tema del trabajo, cómo nuevamente se le pone, digamos, a veces en el centro del debate y de la agenda nacional. No en vano tenemos una reforma laboral en curso, pero es importante entonces saber a qué nos enfrentamos cuando hablamos de las condiciones laborales de las mujeres y de los retos que se tiene precisamente en lógica de esta reforma. Me parece sumamente importante, Erika, algo que planteabas finalizando con esto y que también hace parte como fundamental de este análisis, y es nuevamente situar, traer al centro de la discusión sobre la relación género-trabajo y las condiciones laborales de las mujeres, ¿no?, que representan más de la mitad de la población en edad de trabajar en Colombia, el asunto del dónde se encuentran, ¿no? Porque la pregunta y un debate que parece muchas veces olvidado,
no es si las mujeres están trabajando o no, que por supuesto a partir del análisis de la tasa de desempleo, tasa global de participación, podemos llegar a como a estas reflexiones, sino también dónde están ocupadas y cuáles son las condiciones digamos, de ocupación de las mujeres, ¿no? La dedicación y uso del tiempo, si están teniendo una afiliación a riesgos, a salud, en qué sistemas se encuentran alrededor de esto. Y me parece sumamente importante la reflexión que planteas, que a su vez nos permite elaborar con una suerte de enlace con la presentación que sigue, ¿no? Y el capítulo que tiene el informe sobre la experiencia alrededor de la economía del cuidado que hay en Colombia y cómo se empieza a tratar este asunto, no solo cómo se empieza, sino cuál es la actualidad del debate. Es decir, cómo empezamos a hablar del uso del tiempo de las mujeres en lógicas de cuidado y eso cómo se refleja en sus condiciones laborales específicas, cuáles son precisamente las condiciones laborales de lo que planteabas hace un momento alrededor de esos hogares, y bueno, la manera en que eso estadísticamente se lee, donde las mujeres están trabajando de manera mayoritaria en un porcentaje sumamente desigual en tareas del cuidado. ¿Cuál es la pregunta que nos queda alrededor del cuidado? ¿Cómo ubicar este debate? Y aquí le doy la entrada a la compañera Francis Corrales, eh, socióloga, socia de Voces por el Trabajo, que nos va a dar no solo un contexto alrededor de qué ha sucedido en términos de economía del cuidado en el país, sino cuál es el estado de la cuestión y una suerte de horizonte político alrededor de cuáles son sus propuestas para que la economía del cuidado y cuidadores, cuidadoras, en este caso, para el caso colombiano, pues puedan tener mejores condiciones laborales y se pueda entender el cuidado también como un asunto sumamente importante en la economía del país, aunque casi que está olvidado de las reflexiones sobre PIB, crecimiento económico, mantenimiento de la vida. Eh, Gracias, te doy entrada, bienvenida. Hola Jan, muchas gracias, buenos días para todos y todas. Muchas gracias por aceptar la invitación y a nuestras compañeras panelistas que me alegra también que estemos acá una vez más encontrándonos en estos espacios. Con esta entrada que por supuesto nos da Erika para entender un poco como el lugar de las mujeres en el mundo del trabajo, quisiera complementar diciendo que para el 2022 el DANE nos estaba diciendo que potencialmente las mujeres éramos 22 millones de personas que podríamos estar ingresando al mundo laboral. Pero de ese 20 millones, para ponerlos ya en números, Erika nos lo dio en porcentajes, coloquémoslo en números reales, de esos 20 millones de personas que podríamos estar en el mercado laboral, solo 9 millones de estas personas están en el mercado laboral. Entonces, digamos que la desproporción es altísima porque el resto de las mujeres significa que están en las casas. Yo no se preguntaría si es que ha cambiado tanto la cultura en términos de cómo lee la participación de las mujeres en lo interno, o sea, en su vida privada, en su hogar con respecto a lo público y que cada vez hay más mujeres estudiando, por ejemplo, que tenemos cada vez más mujeres en el mundo de lo público, que tenemos cada vez más mujeres trabajando en las empresas y todo lo demás, porque es que todavía siguen estando las cifras tan bajas. Esto además teniendo en cuenta que cuando nosotros hablamos de las tasas de desempleo, no estamos hablando de todas las mujeres que están realmente vinculadas al mundo laboral. Estamos diciendo que hay una cantidad de mujeres muy desproporcionadas que mantienen su rol dentro de los hogares. Ahora, ¿qué pasa con esa historia de los hogares? ¿Por qué las mujeres se mantienen en el mundo del hogar? ¿Por qué al interior de los hogares, cierto? Habría que empezar por decir justamente que el cuidado está asociado a este mundo del hogar y es una construcción histórica que hemos hecho en esta modernidad, es decir, en la sociedad que conocemos nosotros hoy. La sociedad que conocemos nosotros hoy tiene por lo menos un poquito más de 200 años, ¿cierto? Significa que no todo el tiempo hemos vivido así. Pero además, de manera, digamos, de manera intencional, por una decisión como seres humanos, hubo un momento en la historia que empezamos a definir que las mujeres eran igual a cuidado, porque las mujeres son las que maternan, es decir, son las que tienen los hijos,
las mujeres son las que garantizan la reproducción, las mujeres son las que están al interior del hogar y pues eso lo asociamos todo al cuidado. Entonces, posteriormente, cuando empezó a salir la comunicación, la publicidad, nos llevamos una gran sorpresa porque resulta que a partir de más o menos en los años 50, los años 60, se empezó a construir una idea del hogar perfecto, ideal, donde había padre, madre, hijos, y las mujeres perfectas eran las que estaban en las casas atendiendo a sus esposos y a sus hijos, mientras que los hombres salían al mercado laboral a ganar todo ese dinero que en ese momento habíamos definido que se generaba para el consumo. Entre más consumíamos, más exitosos éramos y por supuesto si las mujeres estaban en casa, pues los hogares llenos de electrodomésticos y de ese mundo moderno tan hermoso que nos pintaron, era el que nos iba a llevar supuestamente al desarrollo. Posteriormente vino la crisis de los 80 y nos dimos cuenta que era imposible sostener a las mujeres en casa con esos niveles de consumo que aprendimos a tener. Entonces las mujeres tuvimos que salir hacia la calle. Y eso además coincide con otra cosa que me parece interesante y es que las mujeres también en entreguerras han quedado solas. Entonces hay una proliferación de mujeres cabeza de familia que efectivamente pues en esta soledad, en estos solitarios, pues no van a poder responder a ese estereotipo que construimos de mujer moderna en casa esperando a que el marido llegara a darle sus recursos, ¿cierto? Entonces tuvimos que empezar a mirar de otra manera. Ahora, ¿eso qué significa? Eso significa básicamente que empezamos a incorporarnos al mundo del mercado, pero nos quedamos con la responsabilidad del cuidado. Esto significa que entonces nosotras estamos haciendo un rol que nos lleva hacia lo público, que nos saca de nuestros hogares, pero no nos desprendemos de algo que históricamente nos dijeron que nos correspondía, es decir, seguimos cuidando como mujeres. Si hacemos un balance más o menos, las mujeres que se dedican al cuidado en sus casas desarrollan el 75%, las 3/4 partes de las labores del cuidado, es decir, lo que significa mantener y sostener toda una casa. Por más que los hombres estén aportando al cuidado en los hogares, por más que sean hombres trabajadores que estén haciendo asociados a este mundo del trabajo, no lo hacen en la proporción en que lo están haciendo las mujeres. Puede que se vinculen cada vez más hombres al cuidado de los niños, al cuidado de la casa, de alguna manera incluso la preparación de alimentos, que es lo más común, ¿cierto? Que se vayan asociando a la preparación de alimentos, pero no llegan ni siquiera a una tercera parte en las labores que desempeñan en el hogar. Entonces sigue siendo una carga muy fuerte para las mujeres, lo que genera un sesgo histórico, por supuesto, y un estereotipo, porque terminamos haciendo una cosa que me parece bastante interesante, y es que romantizamos el cuidado. Entonces el cuidado es igual a amor, y si la mujer no cuida, entonces no está siendo lo suficientemente amorosa. Entonces ese asunto de sostenerlo en el hogar, de sostenerlo como una responsabilidad de las mujeres, sobre todo las mujeres que son madres, más que otro tipo de mujeres, o incluso las mujeres que deciden cuidar a sus adultos mayores, a sus padres y demás, terminan siendo más un asunto de afecto, un asunto de amor, pero no un asunto relacionado realmente con lo que le aporta al mercado laboral. Ahora ya en la introducción lo decía, y por supuesto las Naciones Unidas ha planteado que si el cuidado se logra incorporar a los sistemas económicos, podrían estar aportando más de 2 billones de pesos, 2 billones de dólares a toda la economía global, ¿cierto? Si nosotros lográramos incorporarlo al mundo, a la relación con la economía. Pero entonces, para ir cerrando, esto significa 3 cosas en términos de lo que está planteado en el documento. Lo primero es que tenemos que hacer una transformación cultural que nos permita desprendernos de esa idea de que el cuidado no solo le pertenece a las mujeres y que solo las mujeres somos capaces de desarrollar el cuidado. Si nosotros nos desprendemos de ese estereotipo, empezamos a cambiar y a decir básicamente una cosa que necesitamos, y es sacar el cuidado hacia lo externo, para que haya unas responsabilidades más amplias. Y aquí viene la segunda cosa, y tiene que ver con que el Estado
incorporar el cuidado como una responsabilidad, porque estamos hablando del cuidado como derecho. Si el Estado lo incorpora como un derecho, entonces tendría que legislar en función de la protección de un derecho. Y en esa lógica, por ejemplo, vamos a hablar de la responsabilidad de la comunidad, es decir, lo comunitario, empezar de nuevo a pensar el cuidado como parte de él. Voy a hacer aquí un paréntesis para decir que antes de que nosotros decidiéramos que la familia, papá, mamá e hijos, la familia nuclear moderna, fuera la que asumiera el cuidado, antes de eso el cuidado era público, el cuidado lo hacían las comunidades, no los hacían al interior de las familias. Entonces, es volver a mirar un poco esas experiencias, no para repetirlas, no nos vamos a poner acá melancólicos y a decir que el pasado fue mejor, no, sino para reconstruir algunos elementos que ahí están digamos, en el aprendizaje que hemos tenido histórico como sociedad, para decir que también lo podemos asumir. Entonces, volvamos al cuidado hacia lo comunitario, llevemos el cuidado hacia el Estado, y esta sí, con esta cierro para que hablemos del mundo laboral, la responsabilidad de la empresa. La reforma laboral nos está proponiendo varias cosas, pero yo solo voy a señalar una que me parece importante dejar acá en esta expresión, y tiene que ver con la licencia parental. El equiparar la licencia parental es una perspectiva no solamente de Colombia, sino que lo están haciendo de los países asociados a la OCDE, los países que están pensados como países desarrollados ya están incorporando la perspectiva de paridad en la licencia para padres, licencias de cuidado, y esta licencia nos puede ayudar como una responsabilidad empresarial, como una responsabilidad del mundo laboral, para que empecemos a cambiar las perspectivas del cuidado. Los hombres también saben cuidar, los hombres también son responsables del cuidado, y los hombres también son capaces de hacerlo, ¿cierto? Si nosotros destruimos el primer estereotipo que les estaba contando, vamos a entender que los hombres también nos pueden dar elementos para aprender a cuidar de manera distinta. Y si podemos aprender a cuidar entre todos, y podemos aprender a generar el cuidado como un derecho, como una responsabilidad compartida, como un ejercicio que podemos desarrollar todos, pues vamos a construir una sociedad del cuidado. Esa es la perspectiva que está presentada en el artículo. Invito que si lo pueden leer y tienen la posibilidad de hacerlo, lo hagamos, porque la perspectiva es pensar la sociedad como una sociedad que cuida. Una sociedad que cuida se responsabiliza de la vida y no solamente de acumular capital. Sí, diste una conclusión muy poderosa, ¿no? Y también extiendo la invitación a que puedan tener acceso al informe que va a estar colgado en las redes de Voces por el Trabajo, y aprovechando esta pequeña cuña, también agradecer a quienes nos ven a través de nuestra página en Facebook y de la página en Facebook de la Central Unitaria de Trabajadores Colombia, con quienes estamos cruzando esta transmisión. Volviendo a lo planteado por Francis, creo que es importante esa pregunta que queda alrededor, no solo de pensar estas tasas grandes, estos datos macrolaborales alrededor de las condiciones de trabajo de las mujeres, dónde se encuentran, cuáles son las labores feminizadas, sino que también si hacemos zoom en asuntos que exceden de los datos numéricos, también empezamos a notar que la experiencia cultural del cuidado ha estado mayoritariamente concentrada en las mujeres, que es parte, ¿no?, de los debates pendientes alrededor de hablar de las condiciones laborales, ¿no? No se trata solo de poner aquí datos estadísticos en estas cifras que presentamos al inicio, que aclaro, son sumamente importantes para analizar el tema y que va a ser ineludible que recurramos a las mismas, sino también poner el debate más allá de los números que está sucediendo, ¿no? Y es una pregunta que hacemos en general alrededor de la reflexión que se presenta en el informe, y que también tenemos como Voces por el Trabajo, y es qué está sucediendo precisamente con la experiencia de las mujeres que tenemos en el cotidiano, ¿no? Preguntarnos por nosotras mismas, por madres, tías, primas, hijas, mujeres cercanas alrededor de esto, y cómo se da el mantenimiento de la vida. La crítica que hacía Heidi Harman en los 70 alrededor de un trabajador no llega solo a su lugar de trabajo, ¿sí? Hay todo un trabajo sosteniendo que él pueda lograr eso. Hay alguien que hizo la comida, hay alguien que tuvo que mantener como la llegada del mismo a esto, y esto no sucede en el aire, y eso también debería ser
contado en las cifras económicas, en el avance que se tiene alrededor de los problemas económicos del país. Haciendo esta relación y dando también una suerte de finalización alrededor del abordaje que se hace en algunos de los capítulos, les repito, esto no son las personas que están invitadas a la rueda de prensa, en este caso, no son exclusivamente las autoras, aunque todas ellas fueron autoras. También hay otros capítulos en los que hicimos énfasis, ¿no? Pero que sí quería hacer esta invitación, esa presentación también de Magda Alberto. Magda en esos momentos es representante, quiere, del Ministerio de Trabajo en todo lo que tiene que ver con género. Es más, voy a hacer una lectura, como que dice específica, es asesora de despacho asignada para coordinar asuntos de género y derechos de las mujeres del Ministerio de Trabajo. Magda, entrando en este contexto que yo comprendo muchas veces, bueno, estamos ante algunas condiciones laborales que tú lo debes vivir a diario en el trabajo que tienes y un poco en el trabajo que desarrollas alrededor de cómo pensarse la experiencia de las mujeres en el trabajo, pues supongo que te enfrentas a todo esto que estamos presentando, contando alrededor de el acceso de las mujeres al empleo, cómo se trata el cuidado, cómo se presenta eso en la reforma laboral. Y tengo una pregunta precisamente alrededor de esto, ¿no? Es cuáles han sido los avances en materia de género y trabajo en el gobierno del cambio. Desde tu perspectiva, ¿cuáles creen que han sido como esos picos en los que dices, bueno, aquí hemos logrado, hemos tratado el tema y que, bueno, no hay que olvidar también que venimos de varios gobiernos en los que el tema ni siquiera aparece en las agendas o aparece de manera muy superficial? Entonces, ¿qué pasa cuando un gobierno, digamos, sitúa una centralidad en el tema, donde hay un Ministerio de Trabajo, que eso es una salvedad fundamental hacerlo, hay una ministra del Trabajo en Colombia, que tiene un liderazgo alrededor del tema que además viene del movimiento sindical y de la organización de trabajadores? Esto es un tema sumamente importante. Y teniendo el liderazgo alrededor de esto, ¿cuáles han sido los avances? ¿Qué se ha logrado en este tiempo de gobierno? Y que, bueno, veníamos también de un olvido del tema. ¿Cómo han tratado ese olvido de los gobiernos anteriores? ¿Qué ha pasado? Bueno, Juan Carlos, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Listo, creo que perdimos a nuestro, ya, Carlos, bien, listo, ¿me escuchas bien? Claro, te Perfecto. escucho, qué pena. Ya estamos, No, volvimos. entonces, bueno, Bueno, pues de verdad, en primer lugar, agradecerles esta invitación, agradecerles estas voces por el trabajo que ya hemos visto que son diversas, por los territorios, por las perspectivas, por las pertenencias, y creo que necesitamos cada vez más voces y procesos como el de ustedes. Este gobierno precisamente se ha propuesto hacer estos diálogos y fortalecer procesos como los que ustedes están, porque son las voces que necesitamos para reconocer la realidad que tenemos en Colombia. Entonces, ya lo dijiste, la ministra Gloria Inés Ramírez, para quienes no la conozcan, aparte de ser una mujer sindicalista, transitó por muchos años en este país por la construcción de paz en Colombia. Y en la tarea de mirar y contribuir a la construcción de paz en Colombia, pues se encontró con quienes son las que más hemos construido paz en Colombia, las mujeres. Entonces, cuando ella llega al Ministerio del Trabajo, llega con dos sensibilidades muy especiales. Haber sido sindicalista, pero además haberse sensibilizado con los derechos de las mujeres. Por eso, cuando ella llega como ministra, pregunta, bueno, ¿y cuáles son las políticas que hay acá en el Ministerio del Trabajo para las mujeres? Y quiero decirlo muy respetuosamente y amorosamente, pero también sinceramente, pues lo primero que nos contestan, no, acá las políticas pues son para los trabajadores y es igual para todos y para todas, pero ya Franz y Erika, Dori han demostrado que no es así, que las políticas no son neutras, que no son las mismas razones por las cuales las mujeres no acceden, permanecen y ascienden en los trabajos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, a la hora de pensarnos entonces, en las trabajadoras, entonces una de las apuestas de la ministra y lo que queremos con esta política de género es que este ministerio nunca más solo haga política para los trabajadores, sino recuerde que el 52% de la población colombiana son mujeres y son
las trabajadoras sí tienen situaciones diferenciadas. Ya decían muy bien, Erika nos lo presentaba muy bien, como las oportunidades, el acceso y la permanencia para las mujeres en el empleo es muy difícil, pero pensemos un poquito y ya Franci y Dori también nos lo hicieron ver. ¿Por qué no accedemos las mujeres y permanecemos al empleo? Y una de las razones son las cargas de cuidado, que ya Franci nos describió muy bien, y ahí entonces, ¿qué está haciendo un ministerio para las trabajadoras y para armonizar esas cargas de cuidado que tienen? Las violencias que viven las mujeres, eso a veces no lo decimos, esto no es lo mismo. Y se lo decimos mucho acá a los inspectores, no es lo mismo recibir un acoso laboral de un trabajador a un acoso laboral por parte de una trabajadora que generalmente va acompañado de acoso sexual. Entonces, esto nos hace, digamos, esto para decir, estamos aprendiendo como ministerio que tenemos que hacer políticas diferenciadas para los y las trabajadoras, que no es lo mismo pensarnos el acceso, la pensión, la reforma laboral sin el enfoque de género. Y en esa tarea ha estado la ministra Gloria Inés Ramírez y todo su equipo. Y yo quisiera resaltar cosas que a veces parecen pequeñas, pero creo que van dejando la semilla para que este ministerio ya en adelante trabaje desde una perspectiva de género. Un ministerio que tú ya decías, Carlos, pues antes no había hecho esta tarea, antes no se había pensado estos enfoques diferenciales, entonces es un gran reto que se lo piense. Lo primero es que hemos hecho diferentes acciones a nivel interno para instruir, para formar, para instar a las instancias internas que tengan este enfoque de género, entonces en las circulares de planeación, en la formación interna, en los procesos de formación, en los ejercicios de formulación de política estamos haciendo, damos lineamientos, pero también estamos formando y acompañando para que todo se haga con enfoque de género. Y los dos ejemplos más contundentes de que hoy todas las políticas que tenemos están saliendo con enfoque de género es la reforma laboral, que la academia, esto no lo dijimos nosotros, la academia nos dicen cuántas reformas laborales se han presentado, ahí los que nos están viendo si nos pueden decir, hay un montón de reformas laborales que se habían presentado en el país, pero ninguna había tenido un capítulo específico para el tema de género, que entre otras cosas en la reforma laboral propone la dignificación del trabajo doméstico, la prevención de violencias, la armonización de la vida laboral y familiar, propone y reconoce las licencias menstruales incapacitantes que vivimos las mujeres, propone y promueve que se pongan en lugares de trabajo las personas LGBTIQ+, y para el caso de la reforma pensional, por ejemplo, retoma lo que nos acaba de decir la Corte, es que las mujeres se deben pensionar con las 1000 semanas, y esto no es que nos estén haciendo un favor o nos estén regalando algo, sino Francis ya dijo, nos hemos cargado, hacemos un montón de trabajo, nos levantamos 3 horas antes y nos acostamos 3 horas después todos los días, y eso, digamos, nos está impidiendo pensionarnos. De hecho, encontramos cuando estábamos formulando la reforma pensional que las mujeres estaban entre 5, 6, les faltaban 7 años, o sea, mujeres que han trabajado toda la vida, y cuando preguntamos por ustedes por qué les falta 5, 6, 7 años, pues ¿por qué? Porque esos 5, 6, 3 años se pusieron a cuidar a sus hijos y no pudieron trabajar. Entonces no puede ser posible que las mujeres que le han contribuido a esta sociedad, que han criado nada más y nada menos que los seres humanos que somos, pues no se puedan pensionar, y por eso la reforma pensional retoma esas medidas y este enfoque de género del que estamos trabajando. Asimismo, contratamos por primera vez personas que no habíamos contratado en el Ministerio del Trabajo, una persona de planeación con enfoque de género, contribuyendo a la planeación con enfoque de género, el primer referente LGBTIQ+ en el ministerio. Contratamos una persona experta y la primera referente de la economía del cuidado a propósito de todos estos retos que Franci nos dejó. Entonces tenemos a esta especialista que nos está ayudando a formular políticas desde el ministerio para atender eso. Contratamos una referente para que atienda el tema de género, reincorporación y paz, porque todas estas cifras que nos dio Erika, si hacemos un zoom en las mujeres afro, en las mujeres indígenas, en las mujeres que están en zona de conflicto, en las mujeres en proceso de reincorporación,
en las mujeres trans, pues todas estas cifras de difícil acceso a la empleabilidad, pues tienen unos retos mayores y por eso este tipo de contratación. También vinculamos por primera vez una mujer trans al Ministerio del Trabajo, la primera inspectora trans, y ya vincularla, que estuviera acá, que todos entendiéramos qué significaba contratar una mujer trans, un reto muy interesante, pero lo más interesante es que a partir de que hay una mujer trans en el ministerio, han llegado trabajadores y trabajadoras trans que nunca habían venido al ministerio, que nunca creyeron que un ministerio podía proteger sus derechos laborales, y a la hora de ver que hay una mujer trans, una inspectora trans, llegan y nos dicen, mira, esto me está pasando a mí, estas son las discriminaciones que yo estoy viviendo y me siento segura que me atienda otra mujer trans. Tenemos una practicante trans, vamos a seguir trabajando por no solo contratar más personas trans, sino el ministerio va a sacar un lineamiento para contratar y que más personas trans puedan acceder al empleo público y privado en este país. Y en este sentido, para terminar estas contrataciones, otra cosa que hicimos muy importante es reformular el proyecto de género del Ministerio del Trabajo. Lo que ha pasado por 10 años es que el proyecto que se tenía estaba encaminado a promover el sello Equipares para las empresas. Ese es un sello muy importante, seguimos fortaleciendo ese sello, pero pues, ¿y qué más? ¿Y qué hacemos en materia de violencias? ¿Y qué hacemos en materia del sistema del cuidado? Y las mujeres sindicalistas decían, ustedes solo van y asisten a las empresas y los sindicatos, ¿dónde quedamos? ¿Qué hacemos? Entonces reformulamos el proyecto que amplió la mirada de equidad de género. Ya no solo asistimos técnicamente a las empresas, sino estamos haciendo asistencia para prevenir y atender las violencias, estamos haciendo asistencia digamos, empezamos un proceso de asistencia para los sindicatos y la línea de economía del cuidado que ya Franci muy bien expuso. Y bueno, ya digamos, son varias las acciones que hemos venido haciendo. Uno, el grupo élite de inspección, son inspectoras que aparte de saber de los derechos laborales, de poder dar asesoría en relación a la protección de los derechos laborales, saben de estas necesidades que nos presentaban Erika, Dori, Franci, que ustedes nos están presentando en este informe, porque no podemos hablar de estas necesidades y no tener un ministerio que esté sensible a esto. Entonces, por un lado, estamos sensibilizando a los que ya venían, pero también estamos contratando gente que ya trae ese conocimiento. Vamos 60 inspectoras de género en todo el país, que si ustedes van a las direcciones territoriales del Ministerio del Trabajo y preguntan por ellas les pueden orientar de manera específica todo el tema digamos, de sus derechos laborales con este enfoque de género. Y quiero nombrar dos cositas en relación a la generación de empleo que me parece muy importante. Uno es el incentivo Violeta. El pasado 5 de diciembre con la DIAN relanzamos el incentivo Violeta. Es a través, búsquenlo, googleenlo, la ley 2215, es el decreto 2733 del 2012. Es un decreto, ojo, miren, es un decreto que está desde el 2012, pero con nuestra llegada y con esta mirada de género, nos dimos cuenta que casi ninguna empresa había accedido a ese incentivo. Entrevistamos 450 empresas. De esas 450 empresas, ninguna había accedido. Solo el 5% había contratado mujeres víctimas de violencia, pero miren, 9 de cada 10 empresas entrevistadas querían acceder a estas políticas de género, querían ayudar a las mujeres víctimas de violencia, querían contratarlas. Entonces, el incentivo Violeta es un incentivo que les damos a las empresas, ojo, primero para que contraten a mujeres, pero a mujeres víctimas de violencia. Eso nos ayuda en esto que Erika nos pone en alerta de qué hacemos con el acceso a las mujeres al empleo. Entonces, este incentivo es un incentivo tributario que incentiva a las empresas a contratar a estas mujeres, pero además recordemos que una de las razones para que las mujeres no salgamos del círculo de violencia es que tenemos dependencia económica. Entonces, por eso la contratación es muy, muy importante. Eso es por un lado. Y por otro lado, estamos trabajando con sectores
sectores masculinizados con una campaña que hemos llamado Más mujeres con empleos y más mujeres sin violencias. En esta campaña, entonces, estamos trabajando con sector hidrocarburos, de automotriz, construcción, para que puedan contratar más mujeres. Estos son sectores masculinizados y Erika lo exponía muy bien y tú también, Carlos, en las conclusiones, el problema del acceso a las mujeres no solo es que no acceden, sino en qué condiciones. Entonces, cuando vamos a los sectores feminizados, las flores, el trabajo doméstico, la enfermería, son las mujeres que menos empleos tienen, más precariedad tienen de sus empleos, menos pagos, menos estabilidad. Y uno va a sectores masculinizados, son mejores pagos, más estabilidad, mejores contratos. Por eso estamos trabajando en la formación y el acceso a más mujeres en esos sectores. Pero ojo, en esos sectores, cuando ellas entran, hace 8 días estuvimos con mujeres de Transmilenio, de conductoras, y nos contaban pues las violencias que viven, las discriminaciones, todavía lo que se burlan y les dicen de que ellas no son capaces, por ejemplo, de manejar articulados, etcétera. Cuando ya están contratadas y ya llevan un montón de tiempo, todavía reciben esos prejuicios. Entonces, por un lado tenemos que trabajar porque accedan a estos sectores, pero también para prevenir las violencias que ellas tienen. Y finalizando, también tenemos la campaña Trabajo Incluyente es Trabajo Decente, pensando en las personas de las diversidades sexuales. Acá hicimos un énfasis en ese desempleo que tienen las mujeres, pero con este enfoque de género, si hacemos un zoom con las mujeres trans, con las mujeres lesbianas, con las personas gay, ahí también tenemos muchos retos como país y estamos con el Servicio Público de Empleo y con otras entidades trabajando para prevenir la discriminación, los estigmas y promover que más personas, digamos, de los sectores sociales LGBTI puedan ser contratados. Yo creo que son muchas las cosas que hemos hecho. Bueno, no tengo que nombrar algo muy importante que acabó de pasar, el 190. La semana pasada la ministra Gloria Inés se reunió con los empresarios y los sindicatos. Es una reunión convocada para concertar el salario mínimo, pero como a ella le interesa tanto este tema, les dijo, bueno, esto, porque antes de concertar el salario mínimo tenemos que resolver un tema muy importante para las mujeres y es ratificar el convenio 190. Yo quiero decir que los empresarios desde que llegamos nos habían dicho que no iban a ratificar ningún convenio más internacional. Teníamos algunas centrales y algunos sindicatos diciéndolo, vayan y mándenlo al Congreso sin la votación, pero este es un gobierno que concerta, que dialoga y no queríamos llevar al Congreso este convenio sin haberlo dialogado con los empresarios y con los sindicatos. Y lo más poderoso de haberlo dialogado, de haberlo puesto en esta comisión, es que al final la ministra Gloria Inés Ramírez logró convencer a los empresarios que no quieren algunas cosas de este gobierno, que están muy reticentes a firmar cualquier convenio, logró convencerlos de la importancia de que todos de manera concertada lleváramos al Congreso de la República este convenio. Entonces no van a haber excusas para implementar este convenio. Lo que dice es que tenemos que prevenir, atender y sancionar las violencias de género que pasan en el mundo laboral. Entonces no van a haber excusas para implementarlo, porque lo que no queríamos era que los empresarios o los sindicatos dijeran que no y que no estuvieran a favor, para que cuando lo hayamos a implementar después nos dijeran, no, eso yo no estuve de acuerdo, eso yo no lo voy a implementar, yo no lo voy a cumplir. Entonces no van a haber excusas para su implementación, porque todos vamos a trabajar por las no violencias en el mundo del trabajo en el marco del convenio 190. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Estamos por la página del ministerio, por los medios de comunicación, están nuestras inspectoras en disposición de profundizar estos diálogos y, por supuesto, seguir escuchándoles qué debemos hacer para mejorar esta política de género en el Ministerio del Trabajo. Muchísimas gracias por este barrido en el que reconozco has tenido toda tu capacidad de síntesis alrededor de mostrarnos un poco cuáles han sido los avances, bueno, y también los retos que quedan alrededor de mostrar esas condiciones laborales. Agradecer, por supuesto, a todas las compañeras que son
como les decía, solo algunas de las autoras de los capítulos que tenemos en el informe. Estoy en ese momento de dar algunas conclusiones que entenderán también. Es un reto grande porque hemos tenido muchísima información en muy corto tiempo. Lo primero, que creo que es fundamental alrededor de eso, recordarles que el nombre del informe es El trabajo tiene rostro de mujer, análisis y debates pendientes sobre las condiciones laborales con perspectiva de género en Colombia. Creo que cuando hablamos de análisis y debates pendientes, la intención que tenemos como equipo de trabajo desde Voces por el Trabajo es precisamente que hablemos de eso que no se suele tocar, ¿cierto? Y hay algo que queremos posicionar como una intención casi que fundamental de este informe cuando lo pensábamos, cuando lo proponíamos apenas y hacíamos las invitaciones a escribir a las autoras del informe, y es precisamente que no es un tema común dentro de estos temas grandes y clásicos para hablar no solo de los estudios del trabajo, sino del trabajo, hablar de la experiencia de las mujeres, ¿cierto? Es decir, no sé si ustedes, por ejemplo, muchos de nosotras hemos tenido la oportunidad de ver en las noticias a diario que se habla de trabajo, no se habla constantemente de las mujeres, no es un tema que aparezca usualmente, pero no hay que olvidar que como resaltamos precisamente en el informe, estamos hablando de el 52% de la población en edad de trabajar, ¿no? Y que su participación en el mercado laboral es históricamente inferior a la de los hombres, ¿no? Y que ya yendo propiamente a esa importancia de situar el tema, en la última década, tomando un poco las reflexiones de Erika López, la tasa de desempleo femenina se ha sostenido por encima de 2 dígitos, que es la manera en la que se suele medir, como que dice que una tasa de desempleo a nivel global es preocupante, como que hey, hay que prestarle atención. Y en el 2022 se registró una tasa de desempleo femenina del 14,3%, similar a la registrada en 2012, mientras que la masculina fue del 9%. Una de las conclusiones fundamentales presentadas por Erika es que si uno toma lo que ha sucedido hasta 2022, desde 2012 a 2022, podemos notar que hay una suerte de estancamiento de las condiciones laborales para las mujeres, solo mostrando una variación respecto a los tiempos de la pandemia, pero que es fundamental que nos fijemos en por qué se encuentran estancadas estas cifras, cómo podemos pensar un mejoramiento de las condiciones laborales de las mujeres y, ojo, una inserción inicialmente como un tema fundamental. Luego de esto, pensar también por qué las mujeres se encuentran mayoritariamente en términos porcentuales y poblacionales ocupadas en estas ramas de actividad económica que presentan mayor, como quien dice, exposición a condiciones precarias. Por ejemplo, una mayor exposición a la informalidad, una mayor exposición a la desprotección social en el trabajo, es decir, no tener afiliación a salud, salud, riesgos, pensiones, que a su vez constituye en una dificultad para las mujeres a la hora de pensionarse, a pesar de presentar una edad menor, digamos, para acceder a la pensión respecto a los hombres, ¿sí? Entonces, claro, cuando se preguntara en el futuro, y si alguien nos preguntara en el futuro por qué las mujeres tienen una edad menor, no se trata solo de los desgastes de la experiencia misma que tienen las mujeres en el trabajo, sino también de que sus condiciones laborales, ¿sí?, reflejan en términos porcentuales, en términos poblacionales, una desproporción y una desventaja respecto a los hombres. Y esto es algo que hay que situar en el debate y que Erika lo ha puesto. Finalizando también un poco con lo que planteaba Erika, creo que es sumamente importante pensar entonces cuánto tiempo están dedicando las mujeres al cuidado, cómo las mujeres, aquellas que sí logran insertarse al empleo, a pesar de esa disparidad y esa brecha en la tasa de desempleo entre hombres y mujeres en Colombia, aquellas que sí lo logran también están dedicando un tiempo sumamente importante a tareas del cuidado, y que el cuidado además no está siendo remunerado de manera mayoritaria en Colombia, que creo que es un debate sumamente importante planteado por la compañera, ¿no? Que no se trata solo bueno, que en esta lógica histórica y cultural del cuidado, del amor, del mantenimiento de la vida, esto debe reflejar condiciones, si se quiere, económicas para las mujeres, que puedan también darles la posibilidad de tener mejores condiciones de vida. La calidad de vida también sucede con un mejor acceso no solo al empleo, sino a salarios, a las remuneraciones.
Por otro lado, pasando un poco a la reflexión planteada en términos de conclusiones por la compañera em, Francis, vemos que hay un debate que sitúa, que es sumamente importante y que conecta mucho con este cierre que hicimos alrededor de lo planteado por Erika y tiene que ver con cómo se está situando la importancia del cuidado como un asunto, digamos, de una representación, si quiere, o una construcción cultural. Muchas veces nosotros y nosotras se nos ha planteado esta idea de que el cuidado es bello y vemos algunos comerciales sobre pañales y vemos muy lindo cargar mujeres, un bebé, pero ojo, esto más allá de esta valoración que hay del cuidado, que es sumamente importante y no la queremos negar, también queremos poner que este cuidado está representando para muchas mujeres un uso del tiempo desproporcionado en relación a los hombres, ¿sí? Y que está abriendo también una brecha alrededor de que esto que parece estrictamente cultural no es estrictamente cultural, sino que se ve reflejado, ¿sí? En el poder adquisitivo que mujeres tienen, en el tiempo que dedican, en el que tengan que dedicar más horas, ¿sí? Además del trabajo, si se quiere formar o contractual que tienen, a estar en unos contextos donde les toca cuidar la vida, pero que además hay mujeres que se dedican al cuidado, que hay toda una movilización en Colombia alrededor de esto, pero que las mujeres que se dedican al cuidado remunerado tampoco tienen las mejores condiciones laborales, ¿no? Que además aquí hago un paréntesis, existe en Colombia un intersindical que promueve precisamente una defensa de derechos laborales para cuidadoras remuneradas. Y bueno, importante en términos de conclusión planteado por parte de la compañera Francis Corrales en esa reflexión sobre el cuidado, la ampliación de la, digamos, de esa perspectiva que se tiene del cuidado como un valor alrededor del mantenimiento de la vida. Yo creo que la reflexión final planteada por la compañera es fundamental y es que el mantenimiento de la vida no puede depender exclusivamente de las mujeres. Estamos hablando de la vida, del globo, del mundo, ¿sí? Entonces, pensar que el cuidado de la vida depende solo de la mitad de la población es situar de manera deliberada una suerte de responsabilidad sobre las mujeres que debe recaer sobre todas las personas que habitamos el mundo. Así como pensamos que la democracia, que la justicia es importante, el cuidado es un valor fundamental para pensar, como quien dice, la sociedad, la vida en general. Quiero pasar entonces también a manera de conclusión de esta rueda de prensa planteando un asunto sumamente importante que tiene que ver con lo planteado por la compañera Magda Alberto alrededor de cuáles han sido los avances en materia de género y trabajo en el gobierno del cambio. Creo que hay tres aspectos fundamentales. El primero, pensar que hay que insertar mejores condiciones de pensarse, ¿sí? Por ejemplo, el problema de mujeres y trabajo, de pensar cómo es la inserción al empleo, cómo es el mantenimiento del empleo, pero también, como quien dice, el ascenso en el empleo, ¿no? Que las mujeres puedan tener como una suerte de camino en el empleo que les genere condiciones laborales en las que sí se le presta atención al tema. Por otro lado, cuando nos habló de aquellas contrataciones que están teniendo al interior del Ministerio de Trabajo y tener como una política interna de pensarse en la relación género-trabajo es fundamental. Es algo que debo reconocer, no había escuchado antes. Pensar en la experiencia de las mujeres trans en el trabajo es fundamental también porque algo que es importante es que cuando empezamos a hacer Zoom sobre condiciones laborales, empezamos a ver que hay experiencias que empiezan a ser más precarizadas. Las mujeres trans ocupan un lugar lamentable cuando hablamos de condiciones laborales con perspectiva de género. Este es como uno de los puntos que me llama poderosamente la atención. Por último, en lo que tiene que ver con las medidas legislativas, una reforma laboral que tiene un capítulo específico hablando de género, pero que además se dé la ratificación del convenio 190, una demanda del movimiento de mujeres y movimiento feminista en Colombia, consideramos que además es histórica, no es de ayer, hago esta salvedad. Consideramos que es un avance sumamente importante y que además suceda desde la ministra del Trabajo un pronunciamiento directo, no tímido sobre esto, sino un pronunciamiento claro alrededor de las violencias y acosos que se viven en el trabajo y que se piense desde una perspectiva de género es sumamente importante. El convenio 190 de la OIT, mencionado por la compañera Magda, es uno de los logros desde el Ministerio de Trabajo alrededor de este tema. Por último, y no menos importante,
quiero situar un debate que fue con el que abrimos, ¿no? Como una manera también de dar un cierre redondo a estas conclusiones sobre el informe. La compañera Dori Cabrera, por parte de la Central Unitaria de Trabajadores, nos puso un debate pendiente, un reto que nos queda, ¿no? Y es que para ampliar la democracia, para pensar en eso que decimos constantemente de la mitad de la población y el mejoramiento de sus condiciones laborales, tenemos que ver cómo las mujeres hacen presencia acá, pero cómo también se tienen en cuenta sus condiciones laborales específicas, ¿sí? Y por otro lado, ¿no? Pensar que el fortalecimiento de la democracia en Colombia debe pasar por una perspectiva de género irremediable, como que eso no puede suceder sin las mujeres. Eh, por último, agradecer a todas las personas que estuvieron en esta rueda de prensa y también las personas que estuvieron atentas a la transmisión en nuestras redes de Voces por el Trabajo, también de la Central Unitaria de Trabajadores. Quiero dejar un mensaje alrededor de que, bueno, en pantalla ustedes van a estar viendo la portada de nuestro informe. El informe está disponible en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Bueno, me dicen que en minutos, listo. Ok, estará disponible el informe completo y la invitación con este informe por parte de Voces por el Trabajo es que lo puedan revisar, ver, discutir. Como les decía al inicio de esta rueda de prensa, hay una polifonía de voces, ¿sí? Aquí hay voces de académicas, líderes sindicales, socias de la corporación Voces por el Trabajo, defensoras de derechos humanos, representantes, asesoras de despacho del Ministerio de Trabajo, que tienen una postura alrededor de cuál es el tema y cuáles son esos debates pendientes. Que les decía, es una suerte también de análisis que cruza material estadístico, experiencia, si se quiere, de levantamiento de información cualitativa también, el trabajo mismo que se tiene por parte de las mujeres que vienen liderando el tema en Colombia. Y bueno, no siendo más, agradecer a todas las personas que estuvieron atentas, a las que van a ver también esta transmisión fuera de este horario tan AM, y dejar abiertas también las puertas de la Corporación Voces por el Trabajo para la revisión, discusión de ese debate pendiente, ¿no? De que el trabajo tiene rostro de mujer, de que las condiciones laborales en Colombia han tenido una precarización orientada a las mujeres. Y bueno, no siendo más, muchísimas gracias.